Buenas tardes. Estamos nuevamente con nuestro programa Conciencia, Sanación y Liderazgo. Un programa que se emite todos los martes, se pasa por varias emisoras digitales, se pasa por Bello Estéreo, La Chiva Radio, Consa Liderazgo y otras emisoras que entran en sintonía. La mecánica de conciencia, sanación y liderazgo es llevar un granito de fe, un granito de cambio para elevar la conciencia de nuestro pueblo y, por qué no, de la humanidad. Conciencia, sanación y liderazgo se perfila con el interés más propio de que sea tu corazón el que hable, uniendo la razón y la emoción. Cuando nosotros estamos manejando nuestra vida, podríamos entender que ese diálogo interior nos lleva a fortalecernos. Les habla el médico bioenergético y amigo Iván Rodrigo Páramo, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodismo y experto en PNL, en coaching y en medicina alternativa. Me llama mucho la atención algo que me llega por el WhatsApp. Dice: en mi corazón hay una gran tristeza por todas las noticias sobre la gran violencia que cada vez es más evidente en muchos habitantes del planeta Tierra. Nos llegan vibraciones oscuras de odio y destrucción. Para aquellos que no compartimos estos instintos de destrucción, es una oportunidad de reafirmar nuestros sentimientos de amor universal hacia todos los seres. Independicémonos de razas y nacionalidades para dar paso a sentimientos fraternos para con todos los seres del universo. Somos testigos de eventos que no se debían repetirse y que no deben ser parte de nuestras vidas. Por lo menos, extender nuestros abrazos fraternos para con todos los que sufren efectos de la violencia y no tomar partidos emocionales con los eventos. No somos partícipes de ninguna violencia. Comprendemos la mecánica y la aplicación de la ley universal de causa y efecto. Abrazos. Esto que acabo de leer se acerca mucho a lo que he venido diciendo en el transcurso de la mayoría de programas que llevo. Si tú estás haciendo un trabajo interno, estás subiendo tu emoción, estás elevando tus sentimientos y estás mirando tu racionalidad a través del corazón, sabes que formas parte de una mónada, de una conciencia universal, donde todos estamos entrelazados. Y por eso se debe ver al hermano como hermano, ¿sí? Porque es la base básica de la supervivencia tal como nosotros la debemos tener. Si nosotros entendemos nuestro propósito de vida, y por eso hemos ido hablando paulatinamente de manejos de evolución, pero a veces nos queda muy difícil entender las leyes de la vida. He hablado en programas anteriores que el ser humano está manejando conceptos y opiniones, datos aquí, datos allá, pero lo que le falta o lo que nos falta es extractar los datos vitales que nos ayudan a la propia supervivencia. Nos mantenemos en un matrimonio, en una gran cantidad de cosas, donde los pensamientos discurren, 86.400 pensamientos en un día, y tenemos acceso a nivel de memoria casi 2.400 a nivel de memoria directa, porque lo demás se va perdiendo. Y cuando estamos hablando de tener en sí la conciencia del pensar a través de un manejo interno, nos damos cuenta que nos perdemos en ese maremágnum de cosas, y ahí es donde está el problema, y vienen las opiniones y vienen las personalidades que nosotros tenemos. La vida es para manejarla con el timonel
de nuestra razón, de nuestra emoción, de nuestro sentimiento, siendo dirigido por la batuta del corazón. El portal Anahata, que lo debemos extender y se extiende a través del manejo del perdón. Tener un corazón libre para amar. Entiendo esta libertad del corazón en el sentido de que me libero de todas mis preocupaciones, de todos mis problemas personales, de todas mis tareas, sentimientos, deseos, conocimientos, para estar completamente disponible para cada prójimo que viene a mi encuentro. Si no doy ese paso de vaciarme de mí para llenarme del otro, no haré al otro la acogida que espera, desea y necesita. El otro se siente realmente amado, de modo puro, y ocurre un fenómeno en mí. Encuentro la luz para resolver mis problemas personales. Alquilo equilibrio en mis sentimientos y mi fe se convierte en una relación de amor y gratitud al creador de todo lo que sí existe. Para amar, debo tener el corazón libre, y cuando amo, experimento la verdadera libertad. Apolonio, CNN. ¿Esto qué nos dice? Lo decía el Buda, vaciarme. Lo dice la psicología humanista, lo dice el PNL, lo dice el MDR, lo dice la Gestalt. Tú debes estar viviendo tu propio guión. Vaciarme, ¿qué significa? Erradicar aquello que en una u otra forma te ha impedido que seas tú. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está directamente el cambio de la metamorfosis de convertirnos en oruga a llegar a una crisálida y luego volar. La vida es un cambio permanente. Sí. Si tú no te vacías, ¿y de qué te debes vaciar? De recuerdos innecesarios, de dolores, de iras, de remordimientos, de culpa, de sufrimiento, de odio y rencores. Porque apenas se está empezando a visualizar. En el siglo anterior, en el 90, del 70, 80 y 90 se hablaba por la Organización Mundial de la Salud que las enfermedades son emocionales, en un 70%. Ya se está llegando a una verdad, 99.9%. Pero se va a llegar a otra verdad, que es la que hemos preconizado desde niños. La verdad es espiritual. Cuando uno viene aquí a la tierra, ¿cómo viene? Es una energía primigenia, es una energía que viene de fuente, tratando de adquirir una experiencia, y entra en una dimensión de tercera, donde queda subyugado por la materia y por un cuerpo incipiente que le tiene que obedecer a los ancestros. ¿Sí? Sería su primera recurrencia. Y luego, a nivel de ese conglomerado durante gestación, nacimiento y casi 7 años, comienza a aprender del entorno, y es un entorno vulnerable a la supremacía del ser. En sí, lo que hablábamos la vez anterior, se va perdiendo el proyecto del alma y entra la misión de vida. Entonces, si nosotros no nos vaciamos, no podríamos encontrar el proyecto del alma. Y ahí es donde está el kit, donde está la cuestión, ser o no ser. Si miramos la vida, como la hemos mirado tan deportivamente, que somos de tercera dimensión, que nos interesa solamente el placer, como decían los romanos, comamos y bebamos que mañana moriremos. No nos hemos diferenciado a nivel instintivo de la mayoría de animales que se están en estos momentos humanizando. Es hora que ese porcentaje, 99.9%, lo llevemos al 100% que es. La enfermedad es la desunión entre el espíritu entrando en tercera dimensión y el cuerpo. No somos una máquina. El concepto no es tratar a través de síntomas y erradicarlos, sino buscar esa parte ascóndita,
esa llama, esa flema que está generando odios y rencores e interrupciones en lo bondadoso del ser humano. ¿Sí? Quiero que te preguntes, ¿estás en tiempo presente? ¿Perdonas a tus congéneres? Mira a la gente que tiene alrededor, míralas o míralos. ¿Dónde está tu mente? ¿En lo que no hiciste? ¿En lo que dejaste de hacer? ¿En lo que perjudicaste? ¿En el perdón que no diste? ¿En la ira refrenada que tienes a toda hora? Piénsalo. Y te vas a dar cuenta que ese es el bastión para las diferentes enfermedades. Por eso he hablado constantemente que ya el terapeuta debe dar unos pasos más elevados. Tiene que hacer su trabajo como lo hacían los antiguos patriarcas. Ver, sentir, palpar. Más allá de lo normal. Estar en un nivel muy superior, no de conocimiento, sino de sabiduría. El cuerpo no es mecánico. Esto no es como la telenovela del Doctor Milagro. No. Esto no es como nos han presentado en las diferentes versiones que hay de que somos una máquina, componentes que se quitan y que se cambian. No. Somos sentimiento, somos emoción, somos fuente. Y ahí es donde el verdadero terapeuta debe llevar a la persona a fuente. Debe llevarlo a que tenga experiencias que le hagan reconocer que es una entidad espiritual. Y que esa entidad espiritual, como perfume, está en un frasco. Y ese frasco, llamado el cuerpo humano, obedece a una mecánica de miles de millones de años de procesos evolutivos. Si entendemos eso, estaríamos entendiendo de dónde viene el sufrimiento, de la separatividad de fuente con lo que tú eres acá. Y podríamos entender el mundo con una visión muy diferente. Pero cuando no lo entendemos y creemos que somos cuerpo, el poder, sí, nos lleva a que nos alejemos de eso que llamamos proceso evolutivo. Operamos en lascivia, operamos en lujuria, operamos en avaricia, ¿sí? Queremos tener una condición de poder y el poder solamente se da cuando el hombre ha vaciado internamente aquello que lo llena, que sería lo que lo aleja de sí mismo. Y no te estoy hablando de una corriente, te estoy hablando de múltiples corrientes que llevan a que el hombre entienda que debe hacer su proceso interno, erradicar aquello que le estorba. Pero la pregunta es ¿cómo sé que me estorba? Ahí es donde entra un verdadero terapeuta, un verdadero coach, puede ser, un verdadero psicoterapeuta, que se sale de los formularios emitidos y a través de su proceso interior puede ayudar. ¿Sí? Decía el sabio de los sabios, el maestro de Jerusalén, el hombre de Dios, que se hablaba a través del ejemplo, se hablaba a través de la palabra, a nivel de la logosofía. O decía el maestro Buda, que se habla a través de la vivencia, y donde él escoge el camino del centro. Nosotros deberíamos entender que somos más de lo que han pretendido que seamos. Y cuando tú descubres lo que tú eres internamente, comienza a aflorar en ti ese proceso a nivel de comunicación. Te pregunto, y quiero que me respondan a través de los correos o de mi teléfono 320-245-3044 o de mi correo consaliderazgo@gmail.com. ¿Por qué crees que no estás en tiempo presente? ¿Por qué crees? Y vas a encontrar un denominador común. Ese denominador común es porque estás conteniendo los odios,
las tristezas, las apatías, el remordimiento, ¿sí?, de un pasado. Y resulta que ese pasado de una forma muy sigilosa te está manejando el tiempo presente. ¿Sí? Entonces, hay sistemas terapéuticos que van ayudándote a que tú seas capaz de llevar a nivel de conclusión aquello que no has podido concluir. Y podrías entender, perdón, que estás más allá del bien y del mal, y que tú naciste para obtener la máxima supervivencia. Sé tú. Sé tú. No es fácil entenderlo. Y vamos mirando la vida con una retórica muy diferente, y la podríamos entender. Hace algunos días atendí a un paciente, tuvo una experiencia espiritual, y yo le decía, lo que estamos haciendo ahora, por la misión que tú tienes, y por la misión que tienes con el amigo hermano, te estoy haciendo un curso acelerado a nivel espiritual. A veces las personas no vislumbran los cambios que se dan porque quieren que un cambio sea 2 más 2 es igual a 4. Y tenemos el otro, el que cree que sabe. Y si uno no tiene la humildad del aprendiz, no puede aprender y no puede gestar cambios. Debemos estar constantemente en estado de alerta para poder entender nuestra vida. Debemos automirar nuestros pensamientos y muchas veces pensar por qué los emitimos. Hablaba la vez anterior que deberíamos tener una libreta y mirar aquellos pensamientos que nos llegan constantemente y anotarlos. Y vamos a mirar que esos pensamientos los he dicho en el día anterior en un 90%, en los días anteriores y semanas anteriores. Somos seres repetitivos, pero también podríamos descubrir a nivel de esencia de guión, que lo decía o lo dice nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, bisabuelos y tatarabuelos. Sí, podríamos mirar eso. En el fondo, somos calcaciones. En el fondo, no somos auténticos. La autenticidad nace de vaciarnos. ¿Qué debo vaciar? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué debo vaciar? Aquello que me impide y me torpedea mi camino de vida, aquello que hace inclinar mi cerviz, aquello que impide que yo camine como debo caminar, aquello que me enlutece, aquello que impide que mis sentidos afloren, aquello que me vuelve paquidérmico al caminar, generando en mí procesos de lentitud. Sí, aquello que me golpea directamente los hombros y va por toda mi espalda, que impide que sea yo. La mayoría de enfermedades se enquistan a las articulaciones. Tengo tantos temas para hablar que podríamos hablar en ese momento de las articulaciones o los pseudocerebros. No. Por el momento estoy esperando ir montando grupos de trabajo y estudio, porque hay que hacer un cambio en nuestra sociedad a nivel espiritual. Tenemos que despertar. Porque no podemos permitir que la inteligencia artificial, siendo una ayuda necesaria, se convierta en un futuro en un arma de destrucción. Porque quien la crea, si no tiene la capacidad física, mental y espiritual para dirigirla, la va a enajenar. Y si miramos, la mayoría de textos de ciencia ficción científicos que no obedecen a su trabajo interior y de corazón, van creando armas mortíferas que anulan, suprimen y acaban con la población. Entonces, es hora de empezar una actitud quijotesca con cada uno de nosotros. Es hora. Es hora de empezar a emitir unos pensamientos que nos ayuden a entendernos,
Es hora de sacar ese oro que hay en ti. Pero a veces nos da dificultad entender esos cambios suscitados porque nosotros vibramos a determinada frecuencia. A todo el mundo le hablamos que tenemos poder, que tenemos experiencias y muchas experiencias espirituales que se quedan ahí, en el cajón de la basura, porque cuando no las comprendemos, no son experiencias, simplemente se van pasando y a través de coloquios con amigos hablamos. ¿Ven cómo te parece? Que en la noche tuve un sueño. ¿Y cuál es tu conclusión? No la sé. No tiene el librito cuando se levanta para ser capaz de anotar los sueños y paulatinamente mirar a ver cómo le saca manejo de conclusión. Ve, sentí una imagen que me miraba y me observaba. ¿Será un extraterrestre? Ejemplo. ¿Será un ángel guardián? ¿Sí? ¿Cómo te parece que iba a llamar a determinada persona y por esa ley de sincronía, ahí mismo esa persona me contestó? Todos tenemos unos fenómenos que la ciencia ha querido empalmarlos y entenderlos. No, se entienden con la verdad espiritual. Porque tú eres más que músculos, más que huesos, tú eres más que células. Tú eres un fractal de un universo que viene de fuente. Y por eso, ese programa quiere eso. Despierta, hermano, despierta, amigo. Tú creces en la medida en que ayudes a que la gente crezca. ¿Y cómo? Dando lo mejor de ti para obtener una macra supervivencia hacia los demás. El ser humano no nació para sufrir. El ser humano nació para aprender de aquello que sufre, sacar la conclusión y no volver a caer más en el mismo sitio. No, jugamos a que sabemos mucho. Y ese es uno de los conflictos más grandes en el aprendizaje. Ah, no, yo lo sé, y lo tengo que vivir. Para mí 2 más 2 tiene que ser 4. Y los físicos que pensaban así tuvieron que callarse porque no lo entendieron. Vino una nueva física, la física que se mete en la energía atómica y va más allá del átomo y comienza a entrarse, y en un momento dado se da cuenta que todo es energía, que todo es frecuencia, y se pierde, y vibración. Tesla lo decía, frecuencia, energía y vibración. Y no se ve, ¿sí? Con los sentidos, se siente con otros sentidos que tenemos que despertar. Y muchas veces las madres o aquellas personas sensibles tienen los procesos intuitivos. ¿Y cómo se obtienen los procesos intuitivos? Elevando nuestra emoción. Que sea una emoción que nos ayude a manejar procesos de supervivencia. Pero a todos estamos dando opiniones, sin saber. Opiniones dogmáticas. Yo lo sé. Y es la manera que colocamos cuando alguien quiere abrir el corazón o abrirte tu corazón para que lo entiendas. Yo lo sé. Y vienen opiniones. Un poquitico más elevados los conceptos. Pero si el hombre no está viviendo su propósito, no tiene la distinción de haberlo vivido y lo puede entregar con un concepto mucho más elevado. Estamos llenos de opiniones. ¿Sí? Los eruditos entregan conceptos y los que vivenciamos entregamos distinciones. Muy sencillo. En la historia del Buda se habla de un hombre forzado a casarse joven. Al padre le dijeron: van a ser un hombre que va a ayudar al mundo, va a ser una luz, va a ser un príncipe, un rey entre reyes. Y el papá quería que fuera un rey guerrero. El que nacía era un rey de almas, era un hombre que iba a despertar. Y se aleja después de darse cuenta que teníamos un denominador común: el dolor, la muerte, la enfermedad y la pobreza. Y comienza a vivir su vida.
La vive como pobre, como ser harapiento. Luego la vive como ser rico, multimillonario, con acceso a todo. Y cansado de la vida, se da cuenta del camino del medio. Él lo puede hablar. Él vive la distinción. ¿Sí? Como la vive o la vivió Nelson Mandela. Si yo debo crear un país libre de odios y resentimientos, tengo que empezar por mí y debo perdonar a aquellos que me esclavizaron, a aquellos que se burlaron de mí cuando estuve encerrado 27 años. Si yo quiero cambiar y ayudar a que cambie la India, debo perdonar el manejo de las castas en la India. Debo alejarme del orgullo de que, entre comillas, soy abogado, y debo sacar mis ancestros y la filosofía de ellos y empezar a través de procesos espirituales, despertar a la India. Luther King, sí, cuando luchaba también porque todos somos iguales, donde no hay color, decía, quiero ver un sueño, y él ayudó a fortalecer ese sueño. Que tu vida sea tener sueños, que tu vida sea fortalecer los sueños de los demás. Prepárate. La sociedad necesita de espíritus libres, con características de servicio, no con conocimiento, sino con una plena sabiduría que te lleve no a dar consejo, sino llevar a que la gente misma, a través de un manejo mayéutico, encuentre su proceso de verdad. Tu verdad no es mi verdad. Mi conocimiento no es tu conocimiento. Mi percepción de sabiduría es muy diferente a la tuya. Pero yo aprendo de ti. Yo no me la sé porque soy un estudiante. Soy un aprendiz. ¿Sí? Te pueden enseñar algo, pero no te enseñan quién eres tú. Cuando uno se gradúa en la universidad le dicen, aquí te damos unas herramientas, pero el verdadero conocimiento está allá afuera. El verdadero conocimiento está en las experiencias que tú concluyes y aprendes de ellas. Y cuando lo vas mirando con otra óptica diferente, podrías entender que naciste para marcar terreno, para ayudar en el futuro de la supervivencia de la humanidad. Hay personas que están cumpliendo diferentes misiones, unas grandes, otras pequeñas. El padre de familia tiene una misión de ayudar a que sus hijos crezcan, entendiendo por qué deben crecer, en qué principio deben estar y cómo deben actuar en un conglomerado llamado sociedad, que nos han querido exprimir y dañar desde la unidad familiar. Han querido que cambie el moldeo y nos quieren entregar una nueva sociedad mecánica. No. El ser humano que es mecánico sufre, es manipulable. El ser humano que entra en coloquios internos, en esos diálogos donde él se mira, se observa y habla consigo mismo, es el que va a entender que trae una fuerza ancestral y un conocimiento que le ayude, que le ayuda a entender a los demás. ¿Cómo puedo ser líder? ¿Cómo debo crecer? Tú eres tu experimento. Y si no te sabes mirar, busca a alguien que te ayude a mirarte. Eso sí, vas con el afán de aprendiz. Es la única forma. No con el sabio. ¿Sí? Imagínate que a uno le llegue un paciente que le diga, doctor, tengo una fiebre, mándeme este antibiótico. Tengo un problema gástrico, mándeme este medicamento. Tengo una migraña, mándeme este medicamento. Hombre, si tú sabes, no tienes necesidad. Pero el concepto de lo sé todo es el impedimento más macro para que el ser, a través de la humildad, pueda aprender. ¿Sí? Es hora de aislar un poquitico el orgullo.
Es hora de entender que yo me las sé todas. Es hora de empezar a quitar la sombra de los ojos y empezar a mirar de una forma muy diferente. Ese que está allá te puede enseñar mucho, ¿sí? Y posiblemente no sabe que es un maestro, ¿sí? En el fondo, muy en el fondo, somos entidades espirituales que tenemos una experiencia que por manejo atávico, por manejo de supresión, por manejo de genética y de ADN, ¿sí?, han impedido que otra vez lleguemos al paraíso donde salimos. Milton decía, paraíso perdido, ¿sí? Pero en el fondo, estamos en esta época empezando a florecer y van aflorando una serie de conocimientos necesarios para equiparar la ciencia con la parte espiritual, ¿sí? Créele a un ser espiritual, créele, si es espiritual. ¿Por qué? Porque tiene ese trabajo interno de autoobservarse, de sentirse y mirar su papel en el juego de la vida, no como un peón, sino un peón muy importante. Puede ser un caballo, un alfil, un rey, una dama. Empecemos a hacer ese trabajo de automirarnos. Estamos en Colombia, Antioquia, en medio de estos momentos. En Colombia se gestaron unas elecciones. Uno que quiere, que desea que cada alcalde, que cada concejal, que cada diputado o gobernador dé su mejor esfuerzo para ayudar a la supervivencia, porque somos frecuencia. Y esa frecuencia macra nos alimenta a cada uno y alimenta a la tierra. Debemos tener un ambiente, todos, de supervivencia. Ahora lo podríamos decir. ¿Alguna vez ustedes han entrado a un sitio donde se respira un ambiente de contradicción, un ambiente pesado, y se quieren ir, ¿cierto? Y salen. Eso lo vivimos en la, entre comillas, pandemia. Sentíamos algo que nos taladraba, sentíamos la emoción del miedo, de la tristeza, de la incredulidad, ¿sí?, a no saber qué era lo que estaba pasando. Ya lo hemos vivido. Hay atmósferas enrarecidas. Qué rico que tú empezaras a cambiar tu atmósfera contigo mismo, luego con los demás, que cada uno acuñe en su haber el concepto de que crezco amando a los demás, crezco perdonándome a mí mismo y perdonando a los demás, crezco dando lo mejor de mí mismo. Sería lo correcto. Pensémoslo. Y podríamos ayudar a que esta sociedad cambie por el trabajo individual que luego se suma al trabajo colectivo. Perdón. Ahora hay un ambiente de cambio. Nosotros recibimos energía, la telúrica, la cosmogónica. Nosotros somos seres que tenemos la bipolaridad del yin y el yang, el día y la noche. Tenemos la energía de la causa y el efecto. Somos seres mentales, espirituales, viviendo una experiencia. Qué rico que esa experiencia sea favorable a nosotros y favorable a los demás. ¿Sí? Tengo varios amigos que por reconocimiento espiritual, les han entregado una serie de misiones a nivel de manejo, a nivel de redención. Y es que cuando a uno le entregan una misión, uno debe estar por encima de la misión y uno se debe preparar, porque la condición de poder, si no hago mi trabajo interno, se daña. Nos debemos preparar para cambios y mutaciones que van a ocurrir.
en estos años venideros. Debemos despertar. Y ese despertar tiene que ver con la supremacía de la sensibilidad de lo espiritual sobre lo denso. ¿Sí? Ayuda a que un hombre se automire, encuentre sus emociones equivocadas, o mis emociones, como dicen algunos. Entra a conclusiones y vas a mirar a una persona que va subiendo paso por paso en la escala evolutiva y va a ser un bastión de una nueva sociedad. La sociedad que queremos crear es una sociedad, sí, podríamos decir utópica, para salir de esta entropía, pero podríamos decir también que es una sociedad que debe buscar los mejores argumentos para florecer y prosperar. Da lo mejor que tienes de ti mismo. Mírate en ese espejo interior y ríete. Siente alegría en tu corazón, pero no la alegría fingida, sino la alegría de que estás haciendo en el juego de la vida lo mejor que puedas hacer. Debemos sacarnos esa mentalidad de pobres. El espíritu es rico en conocimiento, el espíritu es rico en sabiduría, y cuando nos conectamos a él, nos guía. El ser humano nació para aprender, y muchas veces aprende más del dolor que de la alegría. Sí, y ahí es donde está en sí, ser o no ser. Vienen cambios muy fuertes. Vienen lo que podríamos nosotros llamar la mezcla o la separación de lo que quiere sobrevivir y lo que impide la supervivencia. Se va a pasar por un sedazo lo que tú eres, porque tú lo debes hacer. El verdadero sedazo eres tú. Por eso cuando hablo de liderazgo, estoy hablando de aquella persona que está haciendo distinciones internamente, está haciendo su trabajo interior para poderse mirar, automirar y hacer un trabajo al exterior. ¿Qué fundamento tiene la vida si no es el servicio a los demás? Piénsalo. ¿Sí? Decía antiguamente, me miré a mí mismo y no me encontré. Me miré en los demás y me encontré. A veces eso aflora. Decía Henry Ford, lo más importante para mí es ser productivo y darme cuenta que el tiempo que se fue no lo puedo recuperar. Decía Mahatma Gandhi, la vida en mí es la manifestación de la sabiduría del Padre Eterno. Decía el Maestro Jesús, yo y mi Padre somos uno. Sí, tenemos émulos, tenemos grandes seres que están haciendo patria, ayudándole a procesos de humanidad. ¿Y por qué tú no inicias contigo mismo? Sí, inicia contigo mismo, porque está llegando la hora del cambio y esa no te puede coger en que tú estés atrás. Piénsalo. Recuerda que Consa Liderazgo es un programa que se emite todos los miércoles de 3 a 4. En estos días hemos descansado un poquitico porque han habido elecciones en nuestro país, pero vamos a seguir constantemente batallando en ir colocando semillitas que ayuden a que la gente piense y se oriente. Me pueden buscar en mi WhatsApp 320-245-3044. Me pueden buscar en Facebook, Iván Rodrigo Páramo, en YouTube, en Consa Liderazgo. Pero van a encontrar un amigo que quiere ser un amigo. Un amigo que quiere decirte que es hora de que manejes el timonel de tu vida, que tengas respuestas del cuándo, el cómo, el por qué, el para qué, y no le entregues a los demás las decisiones de que ellos te den la respuesta, porque vas a depender de los demás.
En tu interior está la sabiduría, en tu interior. Y hay personas conmigo que están empezando a entender su propósito de vida. Decía Santa Teresa de Jesús: descubrí mi propósito, servir al semejante. Y me parece muy importante, pero para servir, ¿cuál es tu calidad de servicio? ¿Estar en el odio o en el rencor? ¿En qué nivel debes estar? Piénsalo. Nos debatimos en una escala emocional: apatía, incertidumbre, dolor, rabia, antagonismo, ira, conflictos interiores, resentimiento, hostilidad encubierta, inconformismo. Y deberíamos cruzar la barrera y estar en cautela, conservatismo, entusiasmo, alegría, serenidad. Es decir, ir subiendo en esa escala graduativa donde yo pueda ser un elemento de transformación. Ese es el verdadero liderazgo. Que tú seas fuente de transformación. Tú, porque tienes con qué. Simplemente tienes que ir a tu interior, encontrarte en esa biblioteca interior, en esa depresión de conclusiones que no han aflorado. Y podríamos darle a este mundo un cariz diferente. Conciencia, sanación y liderazgo se emite con ese propósito de que recuperes tu razón. Se emite con un propósito muy importante, de que tú seas tú, haciendo el mejor tú que pueda existir. ¿Sí? ¿Sí? Me llama mucho una palabra que se está gestando constantemente, que se llama ontocracia. Yo soy coach ontológico. La ontocracia no es un partido político, ni un gobierno, sino un sistema práctico en el cual todos pueden resolver las necesidades sociales, no a través de ideas, sino a través de acciones coherentes. La ontocracia exige una responsabilidad directa de cada individuo dentro de una sociedad. Ejerzamos la ontocracia. Pero aquí viene una definición de la responsabilidad. Alguien diría: es la responsabilidad, es la habilidad para responder. Sí, y es una buena definición. Es la habilidad y el deseo de asumir el status quo de causa y efecto en acciones y reacciones que tienen que ver con tu vida total. Y para tú ser responsable, ¿en qué nivel de emoción debes estar? ¿Sí? Esa es la pregunta que yo le hago al líder. Porque el líder cree que hablar bonito, hacer cursos de oratoria, tener todos los títulos del mundo, lo van a llevar a ser líder. El líder es el que ha hecho un trabajo interior y le va sumando herramientas a ese trabajo interior que los llevan en un momento a otro a servir en función de su propia supervivencia y la supervivencia de los demás. Conciencia, sanación y liderazgo se emite por nuestra emisora Consa Liderazgo, por emisoras como Bello Estéreo, La Chiva Radio. Nos encuentran en Facebook como Conciencia, Sanación y Liderazgo, como Iván Rodrigo Páramo, y nos encuentran también en YouTube, Conciencia, Sanación y Liderazgo, y con nuestra página de Consa Liderazgo. Sí, es un placer el comunicarnos a través de estas áreas, de estas líderes, pero en su momento voy a tener invitados. En su momento vamos a hacer una serie de entrevistas, porque lo importante es que la gente exprese a través de sus ideas lo que quiere ser. Su médico amigo Iván Rodrigo Páramo les desea una feliz tarde y recuerden: conciencia, sanación y liderazgo
los espera el próximo miércoles. Me pueden llamar al 320-245-3044 o me pueden escribir a consaliderazgo, con Z, consaliderazgo. Me pueden escribir a consaliderazgo@gmail.com. Su amigo y servidor les desea una feliz tarde.